Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. ¿Qué hora es? Bueno, ya es de tarde. Buenas tardes. Ya se me fue el horario porque desde la mañana ando dando pláticas. Muchas gracias a todos por la invitación de que me han otorgado de poder platicar acerca de lo que yo hago en radioterapia. Realmente prácticamente a nadie le gusta el tema de la radiooncología. Yo sé que no es de mucho agrado ni de los pacientes ni de alguno de los estudiantes, pero es necesario que conozcan algunas de las cosas que nosotros hacemos en oncología. También nosotros los radiooncólogos formamos parte del manejo de los pacientes oncológicos y no faltaba más hablar de cáncer de mama en estas pláticas, ya que estamos en el mes donde celebramos de manera mundial la concientización acerca de la enfermedad. Y bueno, me toca a mí hablar de un poco de las novedades que hay en el tratamiento de cáncer de mama. ¿Y por qué vamos a hablar del cáncer de mama temprano? Porque realmente estamos incrementando los porcentajes de pacientes que se diagnostican de manera temprana. Son las pacientes buscamos que vivan más y al buscar que vivan más tenemos que tener estrategias terapéuticas en ellas que nos otorguen a nosotros no solamente un beneficio en cuanto a la sobrevida de las pacientes, sino también en la calidad de vida y en las mutilaciones que anteriormente se provocaban con los tratamientos quirúrgicos que se iniciaron con este grupo de pacientes. Y bueno, el 80% de las pacientes en etapa temprana llevan un tratamiento conservador. Conservador, ¿qué quiere decir? Un procedimiento quirúrgico en el cual se extrae parte de la glándula mamaria, pero se preserva la mayor cantidad de ella, buscando pues la cosmesis, la estética de la paciente y que emocionalmente no haya ningún impacto en ellas. El papel de la radioterapia, pues después de un procedimiento conservador quirúrgico, es vital para que se incrementen los controles locales de la enfermedad, pero también para incrementar los porcentajes de sobrevida. Y vamos a hablar un poquito de generalidades y efectivamente pues ya sabemos por las cifras, si todos buscamos en Globocam, vemos las actualizaciones, vemos que el cáncer de mama sigue siendo una de las enfermedades neoplásicas más frecuentes. De los 20 millones de pacientes que se afectan a nivel mundial, pues esta es la segunda causa de cáncer. El año pasado había pasado a ser la primera. Se va jugando entre pulmón y mama de manera general, pero este año la publicación es que sigue siendo la segunda causa de cáncer y presenta la tasa de incidencia pues más alta que hay. Su tasa de mortalidad se ha disminuido con el paso del tiempo de aproximadamente un 43% desde la década de los 80 hasta el 2000, y esto por todos los métodos de escrutinios que hemos implementado y la concientización cada vez más, a pesar de que estamos en países en vía de desarrollo, buscamos que muchas mujeres se diagnostiquen de manera temprana y se traten. Y por ende la disminución de la mortalidad por el tratamiento se debe de estandarizar. Por eso muchas veces nosotros utilizamos conjunto de cosas para que las pacientes se encuentren en mejor estado de salud. La siguiente. Bueno, el primer tratamiento ya todos sabemos, aquí hay muchos cirujanos oncólogos que saben que el tratamiento clásico para el cáncer de mama, independientemente de la etapa, siempre ha sido la cirugía. Y la cirugía conlleva una cirugía radical donde se extraen muchas estructuras de la glándula mamaria y de la axila de las pacientes, y esto desde ya hace más de 100 años que se ha venido haciendo. Reduce de manera significativa la mortalidad y la recurrencia por cáncer de mama, pero efectivamente había muchos efectos secundarios o siguen habiendo muchos efectos secundarios, no solamente físicos, sino psicológicos y emocionales, que es lo que más repercute en la vida de las pacientes posteriormente. Ya para el 2018, aproximadamente el 63% de las pacientes en etapa temprana se someten a una cirugía conservadora de mama, ya fuese con o sin radioterapia. No es lo ideal. Vamos a ver más adelante cuáles son los pacientes que se pudiese considerar en algún momento obviar el manejo con radioterapia después de una cirugía conservadora. Bueno, la terapia conservadora de mama ha sido uno de los logros más notables de la atención oncológica moderna.
pero la radioterapia posoperatoria se ha convertido en un estándar de manejo para ese grupo de pacientes después de un procedimiento conservador de la mama. La adyuvancia con radioterapia se ha demostrado, y vamos a ver en algunos estudios, me van a excusar, pero sí tengo que mostrarle que se hace porque hemos demostrado de que es efectiva para disminuir las recurrencias locales y aumentar los porcentajes de sobrevida en este grupo de pacientes en particular que se encuentra con etapas tempranas. Y bueno, aunque la radioterapia después de la cirugía conservadora se considera un estándar de manejo y la utilizamos de manera mundial en muchos centros de salud, desafortunadamente hay algunas pacientes que refutan o que se niegan a recibir el tratamiento con radioterapia. Algunas de ellas por escasos recursos económicos, otras de ellas por miedo a la radioterapia, por mitos que tienen acerca del tratamiento, o por creencias religiosas o culturales que puedan llegar a tener. Y bueno, en este estudio es un metaanálisis grande que se quiso identificar factores de riesgo después de la cirugía conservadora y también valorar por qué ese grupo de pacientes rechazaban las cirugías, o sea, las pacientes que no quisieron, la radioterapia, que no quisieron ir a un tratamiento adyuvante posterior a una cirugía conservadora. Y fueron más de 80,000 pacientes que se evaluaron, fueron a cirugía conservadora de la mama. La mayoría recibió el tratamiento posoperatorio de radioterapia, pero un 2.5% de las pacientes rechazaron el tratamiento. Ya después del 2010 hubo un grupo más grande que también se agregó y que no quisieron el tratamiento con radioterapia. De ese grupo de pacientes se pudo valorar que hubo significancia estadística para las pacientes que no recibieron el tratamiento con radioterapia en cuanto a disminución de la sobrevida global y de la supervivencia específica por cáncer de mama. Entonces, a pesar de que los grupos no fueron comparativos porque la población que recibió el tratamiento posoperatorio fue mayor, pero sí se pudo identificar que seguía siendo beneficioso el tratamiento posoperatorio en ese grupo de pacientes que se fue llevado a un tratamiento conservador comparado con las pacientes que refutaron el tratamiento de la radioterapia. Ellos valoraron que las variables que más afectaron el no recibir el tratamiento con radioterapia fueron los recursos económicos, a pacientes con edad avanzada. Ya vimos la plática de la doctora Mariné que a veces despreciamos a los pacientes, muchas veces no solamente los médicos, sino también familiares con respecto a la edad. Creemos que quizás porque están viejitos no deben de recibir cierto tipo de tratamiento porque lo vamos a lastimar más, pero en realidad eso no es totalmente cierto. Estas son las gráficas que nos mostraron en el otro estudio que demuestran que efectivamente hubo efectividad para el tratamiento con radioterapia comparado con la cirugía conservadora sola. Y bueno, este fue un panel de expertos que se reunió en el 2013. De manera internacional, ellos quisieron valorar y revisar, aprobar nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer de mama en etapa temprana y valoraron ciertos puntos, no solamente los quirúrgicos y sistémicos, sino también valoraron el tratamiento posoperatorio con radioterapia a la glándula afectada. Ellos aprobaron el beneficio de un tratamiento no solamente con una cirugía conservadora, sino también esquemas de radioterapia más cortos. Aquí yo le puse unas palabritas que le voy a explicar acerca de fraccionamientos. Son esquemas cortos de 43, es la dosis que le otorgamos, la dosis absorbida de radiación en un tejido vivo. Y las sesiones son las cantidad de días que el paciente acude a recibir el tratamiento con radioterapia, que pueden ser desde 15 a 16 sesiones comparado con los fraccionamientos estándares que utilizamos en el cáncer de mama, que vienen siendo 25 o 28 tratamientos aproximadamente. Esto porque ellos buscaban esquemas que fueran más cortos, cirugías menos extensas en los pacientes y valorar cuál era el beneficio y si equitativamente eran comparables en cuanto a toxicidades con el esquema estándar que utilizábamos anteriormente. Y bueno, ellos encontraron en pacientes ya que habían sido operadas, que quizás iban con una etapa de la enfermedad temprana, pero que al momento de la cirugía, tenían la enfermedad un poquito más avanzada, cuál era la indicación precisa y la establecieron después de un tratamiento post-mastectomía. Ya no estamos hablando de un tratamiento conservador, sino después de un tratamiento quirúrgico radical, y encontraron que una paciente que tuviera más de 4 ganglios positivos
que hubiese 1 a 3 ganglios con factores de riesgo patológicos. Esto hay en cuanto a 1 a 3 ganglios, porque inclusive a veces con mis compañeros tenemos la disyuntiva y me dicen, bueno, Jamie, pero nada más tenía un ganglio positivo, era una paciente con un tumor de 3 centímetros, ¿la radiamos o no la radiamos? Porque llevó pues una cirugía radical, ya le colocaron un implante, se le va a fibrosar el implante. A veces es complicado tomar una decisión en ese grupo de pacientes en particular, y hay varios estudios que están corriendo, inclusive hay uno que se llama Supremo, que todavía no acaba de salir, tiene como unos 20 años, y es justamente en este grupo de pacientes que tienen de 1 a 3 ganglios axilares positivos y se pierde la información si ellas requieren o no recibir tratamiento a la axila con radioterapia y si también el tratamiento postoperatorio con radioterapia a la mama es viable. Las pacientes que tienen márgenes positivos, y estos pacientes que tienen márgenes positivos, digo márgenes positivos que no pueden ser llevadas a una resección quirúrgica o que más bien han recibido varios procedimientos para intentar dejar márgenes quirúrgicos negativos y para el cirujano se le hace sumamente complicado por alguna condición en particular que tenga la anatomía mamaria o la paciente y deben de recibir radioterapia postoperatoria. No es lo ideal porque yo siempre digo, como me decían mis maestros, una cirugía muchas veces incompleta no la resuelve una radioterapia por buena que sea. Los porcentajes de recurrencia local son mayores en una paciente con márgenes positivos que en una que se puede dejar totalmente negativos los márgenes. Los tumores de alto grado también son indicación de la radioterapia postoperatoria. Todo esto en pacientes que tienen 1 a 3 ganglios. Tumores de más de 5 centímetros ya tienen indicación de radioterapia postoperatoria a la pared torácica, que tengan infiltración linfovascular o HER2 sobreexpresado y triple negativo, que son pacientes especiales con un alto índice o un alto riesgo de enfermedad metastásica posteriormente. Y bueno, en este cuadro, quizás no lo ven bien, pero solamente comparamos aquí el tratamiento radical con la cirugía conservadora de mama, y aquí se visualiza en estos estudios de diferentes países y de diferentes grupos oncológicos, la diferencia que hay entre la falla distante y la sobrevida global en uno y otro tratamiento que prácticamente era similar. La mayoría de este grupo de radioterapia, de cirugía conservadora, fue a un tratamiento de radioterapia postoperatoria. Entonces, es equitativo el resultado que podemos obtener en una paciente que se mastectomice por completo o en una paciente que pueda ser llevada a un tratamiento postoperatorio con radioterapia. Y bueno, hay interrogantes de la selección óptima de los pacientes que van a ser llevados a un tratamiento conservador de la mama, la técnica de tratamiento que podemos utilizar nosotros los radiooncólogos y la dosis que le vamos a otorgar también. Porque si bien se quiere últimamente elegir esquemas cortos de tratamiento que nosotros le llamamos hipofraccionado, o en algunas pacientes se quiere utilizar la irradiación parcial de la mama, que se utilizan en muchas instituciones en un grupo seleccionado de pacientes, el tratamiento convencional, el tratamiento, los fraccionamientos estándar siguen siendo el de 45, 50.4, 50 Grays en 25 sesiones para el manejo con radioterapia de cáncer de mama. Y la efectividad y la toxicidad se puede ver afectada por factores clínicos y patológicos de los pacientes. Por eso hay que tener ciertas características bien pendientes cuando vamos a hacer un tratamiento conservador, si la paciente puede ser o no candidata a un tratamiento posterior con radioterapia, porque si la dejamos sin radioterapia y tiene factores de riesgo e hicimos un tratamiento conservador, la paciente puede llegar a tener una recurrencia de la enfermedad en poco tiempo. Entonces, el cirujano, que es el médico que va a iniciar con el procedimiento terapéutico de la paciente, debe de saber o debe de tener pendiente un cáncer de mama y embarazo, no tiene indicación de radioterapia, o la teratogenia que puede conllevar el tratamiento con el bebé, con el feto, que la paciente haya recibido un tratamiento previo con radioterapia. ¿Por qué? Porque el tema de la irradiación es un tema muy selectivo. No todas las pacientes son candidatas a reirradiarse, hay que tomar muchas consideraciones en cuenta, la dosis anterior, la técnica de tratamiento, las toxicidades agudas y tardías,
¿Por qué le voy a dar el tratamiento con radioterapia en este momento si ya hace un tiempo que se radió? El tiempo que ha transcurrido posterior a una recurrencia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros acumulamos dosis y los tejidos ya tienen daño por el tratamiento anterior. Se pueden incrementar y podemos causar necrosis de los tejidos cuando reirradiamos una misma localización. Y si la dosis es excesivamente elevada, y tampoco podemos dar un tratamiento donde nos quedemos cortos con dosis de radioterapia. ¿Por qué? Porque quizás el beneficio no lo vamos a llegar a ver. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tenerla pendiente. Hay pacientes que han llevado irradiación parcial de la mama por un tema de que hayan sido diagnosticadas años anteriores con un cáncer de mama en etapa temprana y quizás fueron en ese momento candidata a llevar braquiterapia, el Mamosai, intraoperatoria, entre otras técnicas de irradiación parcial de la mama, y hay que saber exactamente cuál fue la dosis y qué zona se radió y todos los hallazgos que ya le comenté. También las enfermedades reumatológicas como la esclerodermia, esto sigue siendo controversial en algunos pacientes. ¿Esto por qué? Porque tienen alterada la colágena y muchas veces tienen muchísimos tipos de complicaciones provocadas por el tratamiento, por el tema de la enfermedad de base que ya tiene. El tamaño mamario, pacientes que tienen un volumen mamario grande, elevado, debemos de tener en cuenta para nosotros los radiooncólogos para decidir la dosis que le vamos a dar y el fraccionamiento, porque estos pacientes con volumen mamario exuberante muchas veces tienden a hacer mastitis post-radioterapia, tienden a hacer radiodermitis más significativas. La radiodermitis es la inflamación de la piel provocada por las radiaciones que nosotros otorgamos. Entonces, esas pacientes tienen unas características especiales para nosotros decidir cómo la vamos a radiar y en qué tiempo la debemos de radiar. Bueno, y el tratamiento conservador, debemos ver si la paciente, para decidirlo, si la paciente tiene un aumento mamario previo. Esto muchas veces va de la mano con implantes mamarios que las pacientes se colocan, por el riesgo de fibrosis capsular que tienen con el tratamiento con radioterapia. Le digo esto porque muchas veces podemos decidir un tratamiento radical con la paciente por algunas características en particular. Y para decidir un tratamiento conservador, el cirujano tiene que tener mucha sutileza para poder llevarla a un tratamiento conservador, porque muchas de las pacientes, por no decir casi todas, van a recibir radiación, y si no son candidatas a radiación por alguna condición en particular, pues esa paciente no es candidata a un tratamiento conservador de la mama. A la edad de la paciente también no es despreciable tenerlo en consideración, porque es muy bien sabido que las pacientes jóvenes de menos de 35 años tienen mayor posibilidad de recurrencia. ¿Eso por qué? Porque son pacientes que tienen un tumor que no es común a su edad y que tienen algún factor de riesgo mayor que quizás no hemos determinado, como alguna mutación genética que la hace más propensas a tener enfermedades más agresivas, enfermedades de menos control con los tratamientos que le otorgamos, y estas enfermedades mucho más avanzadas porque no prevén que se van a enfermar de un cáncer de mama, y cuando llegan pues ya la enfermedad está un poco más florida. También hay que tener en consideración algunos factores genéticos, como algunas mutaciones que les acabo de mencionar, como la de BRCA1 y 2, que la paciente no la tenga, porque en esa paciente un tratamiento preservador de la mama quizás no es el más adecuado. Son pacientes que pueden hacer cáncer de mama bilateral, son pacientes que ameritan otro tipo de tratamiento un poco más radical. La enfermedad múltiple sincrónica, hay pacientes que tienen enfermedades en varias localizaciones o en varios cuadrantes de la mama, tampoco son candidatas a un tratamiento preservador de mama. Factores patológicos como que la paciente tenga márgenes positivos consecutivos o cercanos, ya sea en enfermedad invasora o in situ, o que haya multicentricidad con infiltración linfovacular o alguna condición fenotípica. No acepta siempre y cuando la paciente haya recibido un tratamiento previo con quimioterapia para decidir si la voy a preservar la mama o no, ni la localización ni el tamaño tumoral.
¿Por qué? Porque inclusive hay tumores que se encuentran periareolares o supraareolares que no afectan el complejo areola-pezón, y eso le permite al cirujano poder hacer un procedimiento quirúrgico más preservador y que nosotros posteriormente podamos ayudar a consolidar lo que se hizo con la cirugía. Y bueno, ¿en cuáles pacientes con cirugía conservadora se puede obviar la radioterapia? Aquí hay que tener mucho cuidado con obviar el tratamiento con radioterapia. Siempre yo le digo a las pacientes que es una decisión de ellas. Nosotros solamente somos sus médicos y hacemos sugerencias terapéuticas en base a las evidencias que tenemos, ¿no? Pero no podemos decidir. Si es una decisión de ellas que no quieren el tratamiento, ya tienen que estar muy seguras de que los riesgos de una recurrencia siempre van a existir y que en el momento que se presente la recurrencia, que son pacientes que deben de llevar una evaluación cercana con su médico tratante, ya se tomará en consideración la conducta que se debe de normar en base a los resultados que se obtengan en el momento que tengan la recurrencia. Porque no hablamos lo mismo de recurrencias locales muchas veces a enfermedad sistémica metastásica cuando las pacientes ya pierden el control total de la evolución de la enfermedad. Y bueno, hay ensayos clínicos que nos han demostrado como la tasa de falla local nos demostró que fue de aproximadamente un 10%. Ellos le dieron una mediana de seguimiento de 89 meses a 197 pacientes que ellos valoraron. Tenían tumores de menos de 1 centímetro y eran receptores hormonales positivos. Ellos le dieron tratamiento con tamoxifeno, con o sin radioterapia. La administración de la radioterapia obviamente cambió las tasas de metástasis, esos fueron sus resultados a distancia, la mortalidad específica por cáncer de mama y también incrementó la sobrevida en los estudios anteriores, pero en este específicamente no hubo una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida global comparado un estudio con otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay algunos pacientes especiales que quizás son receptores hormonales positivos, pacientes que son añosas, pacientes con pocos factores de riesgo después de un procedimiento quirúrgico y que quizás tengan alguna comorbilidad en especial que la haga muy susceptible a que los efectos secundarios del tratamiento postoperatorio con radioterapia se puedan llegar a presentar. Y quizás en ese grupo de pacientes se pueda obviar el tratamiento con radioterapia siempre y cuando se pueda llevar a un tratamiento hormonal y el seguimiento de ella se haga de manera cercana, que se identifique en el momento que haya necesidad de hacer un rescate, ya fuese con cirugía, radiación o con cambio del tratamiento sistémico. Y bueno, se pueden obviar en pacientes mayores que tengan tumores de menos de 0.5 centímetros, y digo mayores más de 70 años, tumores de bajo grado, tumores que sean unicéntricos, márgenes negativos o una histología de buen pronóstico y que tengan fenotipos que sean favorables. Todos estos hallazgos lo podemos tener en consideración y debemos de hacérselo saber a las pacientes. Debemos de hacerles saber que había un tratamiento que estaba indicado, pero que como son pacientes con poco riesgo de una recurrencia por la edad y la comorbilidad que quizás le acompaña en ese momento, sugerimos mejor en ese momento que la paciente vaya a un tratamiento hormonal y evitar la radiación, ya fuese una paciente que tenga un cáncer de mama izquierdo, con alguna cardiopatía importante, obesa, con una mama voluminosa y que tenga todas estas características, pudiéramos obviar el tratamiento de radiación postoperatoria. Y bueno, de los realistas, son ensayos clínicos que se reportaron antes de 2000 y ellos mencionan en todos estos que le pongo acá, son las evidencias clínicas de nosotros los radiooncólogos, que el uso de la radioterapia ha mejorado de manera significativa la sobrevida libre de recurrencia, la sobrevida específica por cáncer y la sobrevida global en las pacientes que se le otorga radioterapia ya fuese con o sin ganglios positivos de manera postoperatoria. Siguiente, por favor. Bueno, este es otro que evalúa el tratamiento conservador con la terapia endocrina como sin radioterapia. Y vemos
las fallas locales que pueden haber con o sin radioterapia, vemos que hubo una significancia estadística a favor del tratamiento posoperatorio local que nosotros hacemos. Hay un metaanálisis de Cochrane, le voy a poner cuáles fueron los ensayos que ellos valoraron, así rapidito, nada más para mencionárselo. Evaluaron estos 4 ensayos, fueron casi 4,000 pacientes, donde se hizo tratamiento conservador quirúrgico y posoperatorio con radioterapia. Hubo un beneficio para el tratamiento posoperatorio con un hazard ratio de 0.49 y disminución de los porcentajes de recurrencia. No hubo una toxicidad significativa con uno y otro, fueron igual, tampoco hubo diferencia en la sobrevida global. Bueno, estos son parte de ellos. Fue tratamiento convencional a todos. También evaluaron el tratamiento con tamoxifeno, la siguiente, en uno de los estudios, y vieron que efectivamente el tratamiento posoperatorio con radioterapia era alentador comparado con las pacientes que no fueron a tratamiento con radioterapia. La siguiente, exacto. Entonces, estos son otros estudios también que compararon la cirugía conservadora más radioterapia versus la mastectomía total o radical. Y aquí se puede ver que prácticamente no hubo diferencia en el tratamiento quirúrgico radical comparado con el tratamiento conservador, siempre y cuando se acompañara de esa otra parte que nosotros hacemos en radioterapia. La siguiente. Estas son las recomendaciones de las guías, solamente mencionarlo que para enfermedad temprana, la radioterapia puede ser a toda la mama, radioterapia parcial de la mama, sigue siendo un estándar después de un tratamiento conservador quirúrgico, aquí lo vemos, ¿sí? En las pacientes postmastectomía, generalmente si no tienen ningún factor de riesgo, después de un tratamiento radical ya no está indicado. Ya mencionamos cuáles son las indicaciones postoperatorias después de una mastectomía radical para que la paciente vaya a radiación. La siguiente, por favor. Aquí vemos también, después de un tratamiento quirúrgico en una enfermedad in situ de la mama, porque a veces pensamos, bueno, tenía una enfermedad in situ y ya la operé, quedaron boles negativos para que darle radioterapia. Pues sí está indicado como categoría 1 en el manejo de las pacientes, el tratamiento de vigilancia o de obviar la radiación en una paciente con un manejo conservador quirúrgico es categoría B, no es lo que indicamos de manera rutinaria. Y vuelvo e insisto, hay que seleccionar muy bien al paciente para poder dejarlo sin un tratamiento posoperatorio después de una cirugía conservadora. La siguiente, por favor. Aquí hay algunas consideraciones especiales de los pacientes que van a requerir, ya mencionamos bastante en la diapositiva anterior, solamente mencionarle que ya están en nuestras guías de manejo. Estas guías de manejo se publican, cada cierto tiempo se actualizan dependiendo de cómo hayamos evolucionado en las sugerencias, en algunos estudios que sugieren hacer algunos cambios. Este es el último y aquí vemos cuáles son las condiciones que ya mencionamos anteriormente de las características fenotípicas, algunas cuestiones que tienen que ver con mutaciones, el tipo de tumor o la etapa de la enfermedad para decidir un tratamiento conservador o no. La siguiente, por favor. Y bueno, en enfermedad temprana de bajo riesgo, el cáncer de mama, etapa temprana, con cirugía conservadora, la radioterapia va a disminuir, la siguiente por favor, de manera local, los porcentajes de recaída. Algunos autores siguen sugiriendo u utilizando los esquemas hipofraccionados. Esto en algunos centros quiere ser un estándar de manejo, principalmente los centros de salud pública, donde optimizan no solamente los recursos económicos, sino los tiempos que se le otorgan a los pacientes. Estamos viendo que nosotros utilizamos 5 semanas para poder completar la dosis que se requiere para que la paciente tenga un control de la enfermedad. Sin embargo, estos tratamientos hipofraccionados solamente utilizan 3 semanas. Ahorramos 2 semanas de tratamiento, ahorramos ese tiempo y también ahorramos recursos económicos de la institución. Esto no quiere decir que un hipofraccionado dure menos tiempo la paciente en la mesa de tratamiento. A veces es un tratamiento un poquito más prolongado porque la dosis diaria es un poquito más alta y biológicamente
equivale al mismo esquema estandarizado que ya nosotros tenemos, porque se han hecho varios estudios biológicos donde vemos el comportamiento de los tejidos a un fraccionamiento y a otro. Efectivamente hay que tener de la mano y tener conocimiento de que las toxicidades por un tratamiento hipofraccionado pueden ser mayor de manera aguda y de manera tardía. La irradiación parcial de la mama, en ensayos aleatorizados en pacientes seleccionados, se sigue realizando, buscando que este sea un estándar de manejo también para cierto grupo de pacientes que tienen factores de riesgo muy pocos posterior a un tratamiento conservador. Ellos lo que quieren es reducir las toxicidades solamente radiando el lecho quirúrgico, donde el cirujano extrajo el porcentaje de tumor que estaba afectado. Hay que ver muy bien, hay que llevar de la mano para tomar esta conducta terapéutica, la biología molecular y genética, identificar cuáles pacientes se puede omitir de la radioterapia. Vuelvo y les repito, siempre es un poquito más riesgoso porque las pacientes pueden llegar a valorar ciertos tipos de recurrencia en un futuro. Y bueno, estos son artículos que también se los puse de la irradiación parcial acelerada de la mama. Se hace bajo radioterapia intraoperatoria, es otro tema, son técnicas de tratamiento que nosotros hacemos. Braquiterapia, no voy a poner fotografía porque son un poco cruentas para algunas personas. Y el Magnum Site, que son tipos de técnicas que también otorgan radiación, pero a una zona en especial. Y han demostrado beneficio en pacientes que tienen ciertos criterios en especial, como vemos aquí el tamaño tumoral, los receptores, que la paciente no tenga infiltración linfovascular, que sean enfermedades unifocales, que no tengan extensión extracapsular de algunos ganglios que puedan estar afectados, las mutaciones que no tenga la paciente, entre otras. La siguiente. Estos son otros estudios también que aportan apoyo a la irradiación parcial de la mama con ciertas características como lo que ya vimos y han valorado cierto beneficio en un grupo especial de pacientes que son de bajo riesgo para recurrencias posteriores. Y bueno, como conclusión, la cirugía conservadora de la mama más la radioterapia posoperatoria a toda la mama, ¿sí? Sigue siendo el manejo estándar del cáncer de mama en etapa temprana. Esto hay que tener las consideraciones que ya mencionamos para llevar a una paciente a un tratamiento preservador de la mama a pesar de que tenga una etapa temprana, con todas las condiciones que anteriormente mencionamos. En pacientes muy selectos que no van a recibir radioterapia deben de quedar en vigilancia muy cercano con su médico tratante y tener conocimiento de todo lo que implica haber obviado un tratamiento que era beneficioso en algún momento. Que hay un beneficio adecuado del control local y de la sobrevida a cáncer específico en las pacientes que llegan a recibir radioterapia después de un tratamiento preservador de la mama. Hay que decidir sobre la dosis y fraccionamiento porque esto sigue siendo un reto para nosotros. Yo en lo particular no me gusta mucho el hipofraccionado, lo utilizo más en tumores que sean muy pequeños y que tengan una indicación precisa. Mis compañeras saben que yo generalmente no uso los esquemas cortos, a menos que no sea muy indicado porque ya he visto algunas complicaciones con ese tipo de tratamiento y yo generalmente selecciono muy bien a las pacientes. La irradiación parcial de la mama y el descalamiento terapéutico, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez se quiere disminuir más el uso de la radioterapia posoperatoria en este grupo de pacientes o disminuir la dosis. Se puede considerar, pero todavía no se utiliza de manera rutinaria. También hay que considerar la edad de la paciente, el tratamiento previo con radiación, el estatus de los márgenes, cáncer de mama y embarazo, las esclerodemias, antes de decidir un tratamiento conservador de la mama, puesto que las pacientes deben de recibir tratamiento posoperatorio con radioterapia. Cuando hay o no involucro ganglionar, no es una contraindicación para llevar a la paciente a un tratamiento preservador de la mama. Y la mastectomía versus la cirugía conservadora más la radioterapia, tenemos resultados que son muy similares. Entonces eso se puede decidir en base a la decisión del paciente y a la sugerencia del cirujano en el momento de la toma de decisión.
Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.